Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Buenos días, hermanos. Aquí vamos a continuar viendo la resurrección de Jesús y los hechos que ocurrieron durante este tiempo. En la última enseñanza terminamos viendo a Tomás, el dídimo, a Tomás, el incrédulo, que así que se le conoce, pero vimos cómo él era más un pesimista y el amor tan grande que él tenía por Jesús. Y ahora nosotros vamos a ir a otra historia. Los discípulos deciden seguir a Jesús y su palabra, y ellos le habían mandado a que fueran a Galilea. Entonces ellos se fueron para Galilea. Y aquí es donde nosotros nos encontramos ahora. Y vamos a ver cuando Cristo se manifiesta a sus discípulos en el mar de Tiberias. Pero ahora en esta serie nosotros hemos visto ya lo que fue la aparición a María, a las mujeres, a los discípulos de Maús, a Pedro. Vemos cómo se le presenta a todos los discípulos, cómo se le presenta después también junto con Tomás. Y todo esto ocurrió el domingo de la resurrección, y después, 8 días después de ese domingo, se le presenta a Tomás. Y nosotros vemos cómo Jesús se presenta otra vez a todos esos discípulos 8 días después de su resurrección. Vimos cómo se conoce a Tomás como el incrédulo, pero como él era más un pesimista, como él veía todas las cosas negras, oscuras, pero como Cristo restaura su fe y fue levantado y terminó siendo un gran hombre de Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre la aparición de Cristo a los discípulos en el mar de Tiberias. Vamos a leer en Juan 21 del 1 al 14, que es lo que nosotros vamos a ver en estos próximos 2 videos. Y la próxima enseñanza, entonces, después de estos 2 videos, vamos a desglosar la conversación que tuvo Cristo con Pedro para restaurar el corazón de Pedro después que lo negó 3 veces. Entonces, nosotros conoceremos esta enseñanza, hasta dónde llega el amor y la gracia de Cristo por nosotros. No solamente que Él pagó el precio de nuestra paz en la cruz. Cristo nos lleva de la mano en cada paso de nuestra vida. Él va tallando su obra en nosotros para formar su carácter en nosotros, con un amor y una paciencia infinita, guiándonos a Él. Aquí aprenderemos sobre el corazón de los creyentes cuando son confrontados con Cristo. En vez de buscar excusas, un verdadero creyente no hace más que pedir perdón por su pecado y agarrarse de Cristo lo más que uno pueda. Pero vamos a leer entonces Juan 21 del 1 al 14, y leo así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba juntos Simón Pedro, Tomás llamado el dídimo, Natanael de Caná y de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de los discípulos. Y Simón Pedro le dijo: me voy a pescar. Y ellos dijeron: nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: hijos, ¿acaso no tenéis algún pescado? Y les respondieron: no. Y les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y haréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Cristo: es el Señor. Y oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Y Jesús le dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Y Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra llena de peces grandes, 153, aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y desayunad. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y Jesús vino y tomó el pan y lo dio,
y lo mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, aquí nosotros vemos esta manifestación junto al mar de Tiberias. Después de la aparición de los discípulos, pasó un tiempo después de que se apareció a Tomás, no sabemos exactamente qué tiempo. Los discípulos estaban esperando a que Jesús volviera a aparecer. Debió haber pasado un tiempo significante, ya que ellos pensaron que no volverían a ver a Cristo. Después de la resurrección de Jesús, él se hizo apariciones por 40 días, y eso lo vemos en Hechos 1:3, y después ascendió al cielo. Así que esto ocurrió entre el día 8 y el día 40. Quizás había pasado una semana, 2 semanas, 3, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que era la tercera aparición de Cristo a todos los discípulos en general. Y ellos inicialmente estaban cerca del área del Gólgota, donde Cristo fue crucificado y donde enterraron a Jesús también. Y si recuerdan que el ángel que se había aparecido a las mujeres en la tumba le dijo en Mateo 16:7, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Cristo le había dicho en Mateo 26:32, antes de que el ángel pronunciara esta palabra, pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Cristo ya le había dicho, espérenme en Galilea, que para allá es donde yo lo voy a ver a ustedes. Entonces los ángeles básicamente le acordaron a ellos dónde era que Cristo lo quería ver. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron para Galilea después de la segunda aparición a todos los discípulos. Y aquí es donde nosotros nos encontramos ahora. Ellos estaban obedeciendo la voz de Cristo de ir y esperar en Galilea. Ellos no sabían específicamente dónde ir a Galilea. Y quizás pasaban los días, quizás pasaba una semana o 2, no sabían qué hacer. Pero sabemos que ellos sí prestaron atención a esa parte y fueron y obedecieron. Entonces vamos entonces a volver a leer versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Después de la segunda aparición de los discípulos, la próxima aparición ocurre aquí en el mar de Tiberias. No sabemos exactamente en qué ciudad estaban los discípulos. Entonces, ¿por qué se llama el mar de Tiberias? La ciudad de Tiberias todavía que está presente en la costa suroeste del mar de Tiberias y fue nombrada al segundo emperador romano de Tiberio César Augusto, quien fue sucesor de Augusto César y hoy día tiene una población de alrededor de 45,000 personas. Esta ciudad fue formada por Herodes Antipas, quien era el rey que gobernaba en Israel cuando Jesús ejercía su ministerio. Herodes el Grande era su papá y fue quien gobernaba como rey cuando Jesús nació y quien propició la matanza de los niños menores de 2 años en Belén. Esta era la capital de Galilea. Tiberia era la capital de Galilea. Era una ciudad en esa época que era multicultural, estaba llena de gentiles y también de judíos helenistas, que básicamente eran judíos que habían adoptado la cultura griega. El prestigio de esta ciudad era un prestigio grande. El mar de Galilea se llegó a conocer como el mar de Tiberia por el prestigio de la ciudad, pero no era el mar de Tiberia, ese es el mar de Galilea, es el mismo. Pero yo dudo mucho que donde ellos se encontraban era en esta ciudad de Tiberias, y la Biblia no especifica que ellos se encontraban en la ciudad de Tiberias. Si nosotros vamos a donde Jesús llama a Pedro, podemos tener una idea de dónde Pedro solía pescar. Y era una ciudad ubicada al noroeste del mar de Tiberia o del mar de Galilea, más al norte de la ciudad de Tiberias. En Marcos nosotros vemos que Pedro solía vivir en Capernaum, o muy cerca de Capernaum, y eso lo vemos en Marcos 1:21, y dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y en el Marcos 1:29, después dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, cerca de aquí, de esta ciudad, estaba Genezaret. Genezaret,
que es donde Pedro inicialmente fue llamado por Cristo en Lucas 5 del 1 al 11. Esta era una ciudad que estaba alrededor de 3 millas más al sur de Capernaum y probablemente es donde Pedro y estos discípulos estaban, ya que era el lugar de trabajo de Pedro y de Andrés y de Juan y de Jacobo. Es donde probablemente tenían su negocio y sus botes y todas sus cosas. Ellos quizás fueron a la casa de Pedro a esperar a Cristo y como Cristo no aparecía, Pedro decidió, al igual que los discípulos de Maús, decidió volver a su viejo negocio, siendo impulsivo, impaciente. Él no pudo seguir esperando en el tiempo del Señor y también la culpabilidad que él tenía de haber negado a Cristo, se sentía indigno de continuar este camino de la fe. Entonces en el versículo 2 dice, estaba juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 discípulos, que probablemente no eran apóstoles porque no se mencionan por nombre. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar, y ellos le dijeron, nosotros también, vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí nosotros vemos que estaban reunidos solo 7 de los 7 discípulos. Pedro, siendo inquieto, siendo impaciente, siendo el líder del grupo, él decide volver a su trabajo original. Pero dejó de esperar en Cristo. Él estaba batallando en su corazón algo más grande. Él probablemente sentía que no era digno de continuar en este camino de la fe. Entonces, ¿cómo Pedro podía continuar siendo la cabeza del grupo después de haber traicionado a Cristo de la manera en que lo hizo? Pedro había visto a Cristo ya 3 veces hasta ahora y Cristo no le había mencionado a él nada acerca de su traición. Ya habían pasado semanas, él rumiando en su mente esto que él había hecho, luchando una batalla interna que no se atrevía ni a mencionar. Tenía vergüenza de su pecado, él se sentía indigno de su Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Él volvió al comienzo, donde él fue llamado, cuando el Evangelio de Lucas, después que Cristo realizó la pesca milagrosa y Pedro creyó en él como su Señor y su Dios. En Lucas 5:8, Pedro dijo, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. 3 años caminando con Cristo y seguía siendo un hombre pecador. Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, el más reprendido por Cristo, el más exaltado por Cristo, el más instruido por Cristo, el líder de los apóstoles, quien dijo que nunca lo negaría, ahora no siente que tiene la capacidad de liderar este grupo en la tarea que Cristo le había encomendado a ellos. Así como los discípulos de Maús volvían a su vieja vida, a sus viejos trabajos, nosotros vemos qué hace Pedro aquí. Él decide volver al trabajo del cual Dios lo había sacado, que Cristo lo había sacado. Pero aún renegando su trabajo al servicio de Dios, sus amigos lo acompañan. Ellos no dejan solo a Pedro. Si nosotros recordamos cómo Cristo llamó a Pedro, vamos a Mateo 4 del 18 al 20 y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. O sea, él había soltado su vieja manera de vivir. El único pescado que Pedro pescó después de ahí fue para pagar un impuesto cuando él encontró las 2 dracmas en la barriga del pescado, en Mateo 17, el 24 al 27. Ya Pedro había dejado esta vida, él había sido llamado a ser pescadores de hombres y dejar esta vieja vida atrás para seguir el Evangelio de Cristo. Pedro siendo altamente emocional, fue afectado grandemente por su negación a Jesús. Él decidió dejar su vida con Cristo y se sentía indigno de ser llamado su discípulo. Ahora, yo le pregunto, ¿qué pasa cuando un líder en una iglesia cae? O en una comunidad,
o un presidente o un jefe de negocio. Si un soldado muere en la guerra, pues hay muchos soldados. Toda vida tiene valor, pero no hay muchos generales. Pero si matan al general, un general es mucho más difícil de reemplazar que un soldado. Si despiden a una persona, no es tan grave como si el dueño de la fábrica decide cerrar la fábrica completamente y todo el mundo se queda sin trabajo. Entonces, nosotros vemos como la falta de liderazgo de Pedro, la falta de entrega de Pedro a Cristo en este momento, lo llevó a arrastrar a otros 6 discípulos por un mal camino. Ellos dejaron de esperar en Cristo y volvieron a su vieja vida en el mundo. Aquí nosotros vemos un gran ejemplo de lo que hace la falta de liderazgo en una sociedad, en una casa, en una iglesia. Los que están debajo de los líderes tienden a ser arrastrados por el mal camino de sus líderes. Nosotros estamos llamados a ser la sal y la luz de la tierra, pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos volvemos una sal insípida que no tiene la capacidad de preservar nada. Nosotros somos una luz que se pone debajo de una mesa en vez arriba de una mesa. El apartarse de Cristo tiene consecuencias en nuestra familia. Pues ahora ellos no están viendo el evangelio que está siendo vivido por mí. Tiene consecuencias en mi trabajo. Pues en vez de acercarlos a Cristo, ellos están viendo que yo no estoy viviendo ese evangelio que yo digo creer. Entonces, hermano, cuando me aparto de Cristo, yo lo que termino es siendo una piedra de tropiezo a otros en vez de atraerlos a Jesús. Viviendo una vida mundana y profesando ser creyentes no trae gloria a Dios. Eso lo único que hace es embarrar y ensuciar el precioso y santo nombre de Dios. Si yo profeso ser creyente, pero camino, hablo, me visto, como, bebo y bailo y todo igual que el mundo, entonces estoy liderando a estas personas que me conocen para llevarles por un camino de perdición. Si yo profeso mi fe en Cristo, pero siendo creyente vuelvo al mundo, voy a arrastrar a otros en mi hipocresía, en mi frialdad espiritual, y voy a ser piedra de tropiezo para aquellos que andan en oscuridad y necesitan la luz del evangelio. Mira qué gran advertencia hace Cristo para aquellos que hacen a otros apartarse del evangelio, tropezar en el evangelio. Mateo 18, de 6 al 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Vivir profesando ser creyentes pero apartado de Cristo, viviendo el día a día sin buscar el nombre de Dios, esto solamente traerá perdición sobre mí y todo el que me rodea. Nosotros vemos como Pedro arrastra a Tomás, a Natanael, a Juan, a Jacobo y a otros 2 discípulos y no pescaron absolutamente nada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no pescaron nada? Porque ellos se apartaron de Jesús. Y así como sus redes estaban vacías, también su corazón se estaba volviendo vacío, apartándose de Dios. La obra de sus manos no iba a ser bendecida y su camino ahí no iba a prosperar. Ellos no iban a pescar nada porque ellos se habían apartado de Jesús. Ellos no iban a ser pescadores de peces, no más. Pescadores de hombres fue a lo que Cristo los llamó. Cristo dijo claramente en Juan 15:5 que apartados de Él nada podemos hacer. Y esto hicieron ellos. Trabajaron toda la noche en vano por una causa perdida, un trabajo sin fruto y sin beneficio eterno, todo por apartarse de Jesús, porque de que Cristo se le acerca a ellos, de una vez llenaron sus barcas. Y ahí lo voy a dejar, hermanos, y vamos a continuar viendo este video sobre la aparición a los discípulos en el mar de Tiberias en el próximo segmento. Que Dios les bendiga y podamos continuar viviendo por su palabra. Abre mis ojos y mi
mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.